Voces de Ciudad. Muy buenas tardes, bienvenidos a Voces de Ciudad. Como todas las tardes, vamos a comenzar este espacio con mucha alegría. Hoy tenemos una invitada especial. Estamos con la licenciada Nancy Bozo Labadens. Ella es psicóloga, terapeuta familiar y periodista también. Fue mi docente ya hace varios años atrás y bueno, hoy vamos a conversar con ella sobre sexualidad. ¿Qué es sexualidad? ¿Cómo se educa sobre sexualidad? ¿Quiénes son los encargados de educar a nuestros niños y jóvenes sobre este tema? ¿Y qué papel jugamos como sociedad? Y muchos otros aspectos más que van a ir dándose a lo largo del programa. Para los que nos sintonizan por primera vez, el programa, comentarles que aquí nos dedicamos a tocar temas que poco espacio tienen en los medios de comunicación hoy en día, temas que nos inquietan sin llegar al sensacionalismo y siempre en búsqueda de soluciones simples, temas que nos ayudan en nuestro crecimiento personal, temas que nos van a llevar a ser mejores ciudadanos y mejores seres humanos en esta vida que nos toca pues transitar, ¿no? Soy Elisa Sanabria y como todas las tardes te acompaño de 3 a 6 desde esta cabina de Ciudad Radio en Montero, Santa Cruz, para el resto de Bolivia y el mundo a través de nuestra página web www.ciudadradiofm.com. Si tenés algún mensajito o pedido musical, podés enviarnos tu mensaje de texto o audio al WhatsApp 710-28-521, habilitado hasta las 6 de la tarde. Así que ponete cómodo y cómoda que ya comenzamos en Voces de Ciudad. Estamos nuevamente de regreso acá en Voces de Ciudad. Estamos con la licenciada Nancy Bozo. Bienvenida, licenciada. Un gusto tenerla en Voces de Ciudad. Un gusto, Elisa. Un placer estar contigo y con todos los oyentes que escuchan tu radio. Y el tema que vamos a tocar me parece importante, agradable y excitante también. Así es. El tema de hoy es la sexualidad, como lo dijimos en el bloque anterior, desde la educación, ¿no es cierto? Porque sabemos que la sexualidad no es solamente el aspecto sexual en el sentido de biológico. Nosotros nos educamos desde que nacemos con la sexualidad, ¿es así? Sí, realmente por eso te decía excitante, porque el momento de un parto es excitante, el nacimiento de una vida. Y el amor es eso, el nacimiento de la vida que viene a ser la persona con su capacidad de formación de su personalidad y formación de su sexualidad. Y la sexualidad no es solamente la dimensión, es una dimensión que va más allá de la idea del placer, ¿no es cierto?, de las relaciones de pareja. Y también tiene una importancia vital en el desarrollo de nuestra vida, ¿no es cierto?, y de la identidad que nosotros tenemos como personas, ¿no? Y la importancia de la sexualidad radica en que la sociedad está formada a través de ella. Esta responde a la necesidad del ser humano de vincularse social, afectiva y sexualmente con otras personas, ¿no? Esto significa que es una parte esencial en la vida de todos nosotros. Este es un tema bastante interesante. En el próximo bloque vamos a entender cuál es el concepto de sexualidad, ¿ok? Seguí en sintonía de Ciudad Radio. Vámonos a una pausa musical y enseguida regresamos. Ya estamos de vuelta en Voces de Ciudad para hablar sobre sexualidad. Comencemos definiendo qué es sexualidad. ¿Qué aspectos abarca la sexualidad? La sexualidad, según los sexólogos Master, Johnson, Freud, en realidad es la experiencia del ser humano en diferentes dimensiones, en el aspecto emotivo, en el aspecto sentimental, en el aspecto psicológico y en el aspecto físico. Por lo tanto, cuando hablamos de sexualidad, estamos hablando del ser integralmente, como hombre, como mujer y ambivalente. Por lo tanto, somos seres sexuales que adquirimos nuestra sexualidad a través de los tiempos. Y esta forma de adquirir nuestra sexualidad es impuesta por la sociedad. Nosotros tenemos características propias de un sexo u otro, ¿no es cierto? ¿Esto se impone? En realidad no es impuesta por la sociedad. Nacemos con una necesidad psicológica, fisiológica, sentimental, afectiva. Y dependiendo del rol que cumplen nuestros padres y quizás la antecedencia de generaciones anteriores, pues tenemos la capacidad de alguna manera decidir por nuestra sexualidad posteriormente, que se va definiendo poco a poco y se dice por los estudios que hasta los 7 años definimos ya una sexualidad, cómo vamos a actuar en el mundo físicamente, emotivamente, psicológicamente, condicionándonos al hogar primero y luego al aspecto social.
donde comenzamos a incursionar desde los 3 años o 6 años cuando ya vamos a kinder o a espacios educativos. Así es. Estamos acostumbrados a transmitir a nuestros hijos cariño, afecto y una educación basada en conocimientos y consejos, pero creo que también es importante recibir conocimientos en este universo más privado, ¿no es cierto? En esta dimensión de los sentimientos, las emociones y expresiones de nuestro propio cuerpo, porque eso forma parte de la sexualidad. Dicen que educar en la sexualidad también es una forma de apreciar la vida y es indispensable saber entender, analizar y cuidar de nuestros cuerpos y nuestras relaciones para tener una sexualidad sana, ¿correcto? Bueno, con esta reflexión nos vamos a una pausa musical y enseguida regresamos. Ya estamos de regreso en Voces de Ciudad. Y ya que hablamos de la familia, en este caso, la educación sexual de los niños debe iniciarse en el seno familiar y a edades tempranas, ¿no es cierto? ¿Desde qué edades podemos nosotros hablar con nuestros hijos sobre sexualidad? Qué hermosa tu pregunta, porque la sexualidad no se la habla, se la expresa. Cuando cuando nace el bebé, ya tiene la primera interpretación de su sexualidad. Imaginemos que estamos en un hospital donde la mamá está charlando con todas las personas y el niño está abandonado en la cama. Ese niño no siente el afecto materno. Tratemos de imaginar a una mujer que ha tenido un buen parto, está feliz de ser madre, lo tiene arropado al niño a su lado, lo acaricia, tiene otro tipo de experiencia sexual que va a determinar su comportamiento posterior. Ahí estamos hablando de afectividad, ¿no es cierto? Que va relacionado con la sexualidad, entiendo eso. Exactamente, la sexualidad, el afecto es parte de la sexualidad. Ya. La parte física es parte de la sexualidad. La conducta del niño de los 0 hasta el fin de sus días también es parte de la sexualidad. Ok, entonces estamos entendiendo que la sexualidad es un tema bastante amplio que excede a lo biológico y se relaciona con la afectividad, con el amor y con el placer. Por eso es mejor que comenzar a abordar este tema en casa, ¿no? Y para ello es importante crear un ambiente propicio para hablar de este tema, un ambiente sano y un ambiente de confianza. Cuando ya los niños empiezan en la edad del cuestionamiento, ¿cómo creamos este ambiente adecuado para hablar con nuestros hijos? Si es que tenemos que tener esa conversación que llaman cuando ellos ya empiezan a preguntar por qué soy diferente a mi hermana o a mi hermano. ¿Qué aspectos hay que tomar en cuenta para crear este ambiente de confianza? Si ese niño ha nacido de la pareja que se ama, que tiene capacidad de expresar sus afectos a través de la caricia, de la palabra, ese niño no tiene muchas preguntas que hacer, y cuando pregunta ya sabe la pregunta que ya la tiene en mente o ya ha visto la imagen para hacer la pregunta. El problema mayor es cuando la madre y el padre no tienen la experiencia de afectividad, quizás solo las ha unido el deseo o situaciones quizás económicas, entonces el niño no experimente el afecto, la latencia que se llama, y por lo tanto cuando hace una pregunta también ya la sabe, no es que no la sabe, pero quiere ampliar la respuesta con la presencia de los papás o la respuesta del papá. Por lo tanto, el niño curioso, que normalmente lo es, necesita satisfacer una curiosidad por alguna inquietud que ya ha surgido del exterior y hace su pregunta. Si tiene la confianza suficiente, la hace a sus padres. Si no tiene la confianza suficiente con los padres, lo hará con la profesora o el profesor. Y si no tiene la confianza suficiente, pues va a aprender del mundo exterior con las personas, niños o niñas con los cuales se relaciona. Así es, y las malas influencias están en el internet, en los medios de comunicación, donde los contenidos sexuales pueden acelerar las manifestaciones de los niños en el tema de la sexualidad, ¿no es cierto? Las malas influencias van a darles una idea equivocada y perjudicial al niño de qué es sexualidad. Y de una forma general, lo único que puede evitar estas malas ideas es la familia. Somos los adultos, los papás, los profesores, los que debemos ejercer el papel de filtro de estas informaciones. Es necesario crear y mantener un canal abierto de comunicación con los hijos y no esperar una edad específica para tener esa charla sobre sexualidad. Como ya dijo la licenciada, esto se expresa, esto se da con ejemplos los papás hacia los hijos desde edades tempranas, desde que nacen.
Y con esta reflexión nos vamos a una pausa musical. Recordá que la línea del 710-28-521 está a tu disposición para tus mensajitos al programa. Vamos a la pausa. Ya estamos de vuelta en Voces de Ciudad. Me pareció interesante lo que dijo licenciada en el bloque anterior, que el desarrollo de la sexualidad humana empieza con el contacto físico, cuando los bebés son sostenidos por la mamá y son acariciados, y esto es muy importante, ¿no? Eso es necesario y natural que ocurra. Debemos hacer énfasis en que no se debe privar al bebé de contactos corporales. La mamá necesita darle toda la atención a su bebé cuando nace. La mamá, el papá, la familia cercana. Como dicen los expertos, es necesario reconocer al niño como ser sexuado en relación consigo mismo y con otros para que él se construya una identidad sexual propia, ¿no? Y ya cuando los niños están en una edad de cuestionamiento, cuando están expuestos a medios de comunicación, a internet, hoy en día sabemos que las interferencias en este proceso de aprendizaje, que son el internet, los medios de comunicación, hacen que el niño esté cada vez más temprano expuesto a una serie de manifestaciones severas, en muchos casos incomprensibles sobre la sexualidad. Entonces, ¿cómo nosotros papás nos podemos adelantar a esto para ya ir formando su sexualidad, respondiendo a sus preguntas, creando este ambiente, como le decía? ¿Cómo nosotros podemos ganar esa confianza? Tal vez algunas preguntas claves, no sé. La mayor experiencia, Elisa, es compartir con los hijos, los padres con los hijos. Te pongo ejemplo. Una pareja joven que ha tenido un hijo está echada en la cama y el niño está dentro de la cama con ellos, gozando del aspecto físico y el aspecto afectivo. Entonces es cuando el niño hará preguntas normales: ¿me quieres? ¿No me quieres? Y comenzará después, posteriormente, a tener la confianza suficiente para ir haciendo preguntas, desde por qué tengo cierto órgano diferente al otro, el por qué otros niños tienen una posición diferente, una actitud diferente, porque hay niños malos, porque hay niños buenos, y que también los niños hoy, al mirar películas, generalmente ya tienen sus propios interrogantes, y esos interrogantes ojalá lo hagan con papá, con mamá, o con un momento de charla del grupo familiar donde no hay dificultad de preguntar y responder a todo tipo de preguntas, desde las preguntas materiales, económicas, sentimentales, y también de lo que es la sexualidad como sexo erótico o no erótico, porque el sexo erótico es cuando ya la persona tiene un interés pasional, y esto el niño puede verlo en la televisión o a través de diferentes imágenes, y hará la pregunta: ¿por qué esa pareja se está besando? Exacto. Entonces los papás tendrán la facultad de expresarle a su nivel que eso es una muestra de cariño de una pareja adulta. Así es, perfecto. Con estas recomendaciones vámonos a una pausa musical. Ya regresamos. Estamos de regreso en Voces de Ciudad, hablando sobre sexualidad con la licenciada Nancy Bozo Labadens. Y bueno, voy a hablarles sobre las claves para educar en sexualidad. La educación en sexualidad dijimos que no debe iniciarse exclusivamente en una edad determinada. La educación sexual inicia desde que nacemos. Nos vamos educando con nuestro contacto físico, nuestro contacto emocional con nuestros padres, con nuestros familiares, desde que somos bebés. En casos de que no se hubiera podido tener una adecuada educación temprana sobre sexualidad y llega la adolescencia, pues educar en sexualidad requiere tener confianza con nuestros hijos. Podemos comenzar, nunca es tarde para empezar. Hay que comenzar generando confianza con nuestros hijos, la libertad para que ellos puedan expresarse, preguntar y comentar. Como ya dijimos, mientras más temprano, mejor. Y la sexualidad no debe ser un tabú en la familia ni una palabra prohibida. Si es así, van a aparecer problemas en nuestros jóvenes, donde jamás vamos a tener su confianza, sino más bien van a evitar hablarnos sobre el tema. Otra clave es no infravalorar los sentimientos de los adolescentes. En ocasiones nuestros adolescentes sufren desengaños amorosos, nuestros jóvenes son cada vez más precoces y es posible que tengamos adolescentes de 12, 13 años que ya saben qué es enamorarse y ser rechazado o abandonado. Si bien para algunos papás no es la edad adecuada para que
piensen en enamorarse, en tener un novio. Eso es inevitable. Ellos ya están experimentando su sexualidad. Lo último que debemos hacer es menospreciar esa experiencia y dejar caer comentarios como eso no es nada o eso es una tontería. Jamás debemos caer en esos errores. Sus sentimientos están a flor de piel en esa edad y las primeras experiencias pues nunca se olvidan, ¿no? Son muy importantes. Otra clave, los adolescentes pasan por varias etapas antes de iniciarse en el sexo. En primer lugar, atraviesan un periodo de introspección hacia su propio interior en busca de una propia identidad, de sus sentimientos, de su autoconcepto y bueno, un proceso en el que poco a poco van abriéndose a los demás, a sus compañeros de clase y a sus amigos. Y los papás tenemos que ser conscientes de sus relaciones, de sus necesidades y apoyarlos en cada duda, cada pregunta que ellos tengan. Debe haber siempre un momento del día donde poder hablar, tener un encuentro con nuestros hijos para que ahí se den lugar a comentarios sobre sus amigos, sobre sus relaciones, pues a construir esa confianza. Otra clave sería que ellos entiendan que el sexo está relacionado al amor y a la afectividad, a una expresión de sentimientos, que no es algo simplemente físico, sino que debe existir comprensión, debe existir respeto, debe expresarse los sentimientos, ¿no? Estas son algunas claves que quería transmitirte y que me parecieron muy interesantes para reforzar el tema. En el próximo bloque estamos con la licenciada Nancy Bozo para seguir comentando acerca de la sexualidad. Vamos a la pausa. Continuamos en Voces de Ciudad, avanzando ya en esta jornada. Estamos con la licenciada Nancy Bozo hablando sobre sexualidad. Hay que empezar a hablar ya con propiedad sobre la sexualidad con nuestros hijos. Por ejemplo, se me ocurre comenzar a llamar a las partes del cuerpo por su nombre, ¿no es cierto? Como mamás muchas veces cometemos ese error de decir, no llamar con propiedad vagina, pene. Le ponemos sobrenombres que suenan graciosos cuando son pequeños, pero no son correctos, ¿no es cierto? ¿O qué otros ejemplos podemos dar sobre eso? Me parece excelente, Elisa, lo que dices, porque realmente hay que dar los nombres correctos ya con un significado y evitar ponerle sobrenombres. Como también es importante no reírse cuando el niño hace una pregunta de tipo sexual. Tampoco es conveniente decir mi bebé a los 20 años, porque la palabra tiene poder. Si quiero decir mi bebé a los 20 años, pues mi bebé va a seguir siendo emocionalmente identificado por los padres como un bebé. Correcto. Y ese niño no va a tener la capacidad de la edad que tiene 15, 16 o 20 años, de tener la calidad de palabras que necesita para interconectarse con sus padres en la comunicación. Correcto. Y cuando ya nosotros tenemos hijos adolescentes en casa, tengo dos niñas adolescentes, dos adolescentes en casa que están empezando a tener curiosidad sobre las parejas, ¿no? Sobre los novios en el colegio. ¿Cómo podemos nosotros, ellos saben más que nosotros sobre relaciones sexuales porque están al alcance de la tecnología? ¿Cómo podemos nosotros comenzar a darle unas pautas para que ellos puedan cuidarse, para que ellos puedan tener en cuenta de que la sexualidad no es solamente el sexo que ven, sino va más allá, hacia los adolescentes? ¿Cómo podemos entrar? En realidad, con los adolescentes que ya tienen entre los 11 desde los 10 años una capacidad ya de preguntas sobre lo que saben, es conveniente hablarle que el amor tiene sus dimensiones y que esas dimensiones, como el crecimiento del ser humano, también tiene etapas. La primera etapa está en el deseo, en la curiosidad. La segunda etapa está en la preparación y la tercera etapa la culminación. Entonces el niño va diciendo, ¿y qué es la primera parte? Cuando yo miro a una persona y me interesa, me gusta. La segunda etapa es cuando me voy preparando para tener capacidad de expresar mis sentimientos hacia la otra persona, siempre tratando de implicar el respeto, la palabra calidad dentro de lo que vamos hablando, porque los seres humanos somos seres afectivos a diferencia de los animales. Entonces yo no puedo ser conquistada por un hombre porque me acaricia físicamente sin hablarme, por ejemplo. Necesito que me hable, que me prepare, que sea capaz de acariciarme con la palabra, como acariciarme primero a través de la
sintonía de las manos, de las caricias, para posteriormente decidir si nosotros quisiéramos tener una relación íntima. Pero esto tiene un proceso. Me encantan los palestinos porque ellos dicen que 6 meses debe conocerse la pareja antes de pensar en una relación de matrimonio o de enamoramiento, que son otros 6 meses de enamorarse y así poner el tiempo necesario para podernos expresar nuestros sentimientos, tener simpatía, porque muchos me pueden enamorar físicamente, porque es guapo, porque tiene plata, porque tiene auto, pero mi sentimiento no lo puedo regalar, porque es el tesoro más valioso que tiene el ser humano y Correcto. Que solo lo debe dar a quien se lo merece. Sabias palabras, licenciada. Vámonos a una pausa. Ya regresamos. Estás en sintonía de Voces de Ciudad. Recordá que podés seguirnos todas las tardes de 3 a 6 por www.ciudadradiofm.com. Esta tarde estamos hablando sobre educación en sexualidad. Estamos con la licenciada Nancy Bozo Labadens. Ella es psicóloga, terapeuta familiar, experta en este tema. Ella tiene varios escritos también relacionados a este tema y a otros más sobre la educación dirigida hacia los niños y jóvenes. Licenciada, ¿en qué está trabajando actualmente? ¿Qué herramientas nos puede dar para poder transmitir una buena educación sexual a nuestros adolescentes? Tengo una revista, no es por venderla, pero si por si acaso la quisieran, Claro que sí. se llama Edúcate para el Amor, donde cuento algunos temas de cómo conquista una princesa el amor colaborada por el rey. Porque el rey la amaba tanto a su hija que cuando pide a alguien que quiera casarse con su hija, le dice: alguien que me diga la palabra exacta de cómo amaría a mi hija. Y todos le responden, pero no lo cabal. Y uno de los que va a ser posteriormente la pareja le dice: la amaría tanto como tú, su padre. ¿Por qué? Porque si el padre ama a su hija, la hija va a buscar ese tipo de amor que el padre le dio durante toda una vida. Claro, es lo que conoce. Porque la imagen para la hija es el padre. En cambio, para el varón es la madre. Interesante. Bueno, permítanos una pausa, licenciada. Enseguida volvemos. Ya estamos de regreso en Voces de Ciudad. Estamos hablando hoy sobre sexualidad con la licenciada Nancy Bozo Labadens. Y bueno, la charla está bastante interesante. Estamos hablando sobre la educación en la sexualidad, desde la familia, desde cómo deberíamos ser nosotros papás responsables al momento de educar y formar a nuestros hijos en todos los aspectos de su vida, incluyendo la sexualidad. Pero en la práctica, a veces esto no sucede, debido a muchos aspectos. Por ejemplo, la ausencia de los papás en el hogar, principalmente por motivos laborales. Hay niños y niñas que están más en contacto con los actores del sistema educacional que con sus propias familias, es decir, con los profesores, ¿no? Con los compañeros del colegio, y por lo tanto están más expuestos a otros medios de información, por así decirlo, entre comillas, como es el Internet. Y creo que en este punto entra en juego el papel educador de la escuela, ya que la gran parte del día están en el colegio. ¿Por qué, licenciada, se hace necesario el apoyo de la escuela en la educación sexual de nuestros hijos? En ese punto no estoy muy de acuerdo por 2 aspectos. Porque la sexualidad no tiene un largo tiempo para expresarlo, sino está en la evidencia diaria de los papás, desde que amanece hasta que anochece. Con 5 minutos el papá puede educar a sus hijos con una sexualidad sana. Cuando expresa afecto a su esposa, a su pareja, cuando su comunicación es afectiva, como amaneciste, estás bien, te sientes bien, lo acaricia, lo besa y ya está educando su sexualidad. Y cuando van los niños al colegio tienen otro tipo de educación, que son las respuestas científicas que se deben dar de los diferentes temas, desde primero básico hasta sexto de secundaria. Por ejemplo, la profesora le dirá cómo ama un perrito, cómo ama el papá y cómo ama la planta. Entonces el niño ya interpreta: la planta la ama de esta manera. ¿Y cómo te ama tu papá? Mi papá es cariñoso, me da afecto, mi mamá es cariñosa, los dos se quieren mucho. Entonces ya vamos interpretando lo que es la sexualidad. Pero el colegio no puede educar desde el principio la sexualidad, porque si papá y mamá pelean todo el día, no se abrazan, no se besan, el papá está con el celular, la mamá está preocupada también con el celular, ese niño no tiene la
capacidad de interrelación comunicacional ni corporal con sus padres. Entonces él no está preparado para hacer preguntas o comprender la respuesta de lo que es la sexualidad. Entonces es importantísima la labor de los padres en el hogar para educar la sexualidad en los niños, en los jóvenes, en los adultos, en el ser humano. Ahora, desde luego, el colegio tiene que educar en lo que es ciencia, lo que corresponde a interpretar lo que es la sexualidad. Entonces el trabajo esencial lo hacen los papás. En eso estamos claros. El colegio sí va a apoyar, pero debemos tener en cuenta que los colegios no ofrecen toda la información ni toda la educación. Los papás también somos indispensables. También tenemos que tener en cuenta que no es cierto el mito de que, los adolescentes al estar expuestos al internet lo saben todo. El que tengan acceso a internet no va a solucionar todas sus dudas, en absoluto. Los jóvenes necesitan el apoyo y la confianza para que puedan hacer preguntas. Si bien los niños y jóvenes obtienen mucha información por muchos ámbitos, la televisión, amigos, redes sociales, recordemos que más o menos el 70% de esa información no es útil. Así que los papás somos muy indispensables en este punto. Vámonos a una pausa musical, enseguida regresamos. Continuamos en Voces de Ciudad para hablar sobre sexualidad, pero ahora hay que considerar que venimos de una generación que no se hablaba sobre sexualidad abiertamente, era un tema tabú. Considerando esto, ¿cómo esperamos nosotros como papás poder educar a nuestros hijos en un tema que a nosotros mismos nos genera una cierta incomodidad hablar? ¿Me dejo entender? Tendríamos que comprender primero nosotros la naturalidad del tema, ¿no? Para poder hablarlo. Mira, interesante tu pregunta. Tendríamos que primero ir a las notarías cuando están los novios para poder dar charlas de lo que es el amor en la sexualidad, la sensualidad y el afecto. Tendríamos que ir a las iglesias, que creo ya dan cursos, no sé si tocan el tema, también relacionando si esta pareja se está casando realmente con la capacidad de amar o solo con la capacidad de desear. Entonces es ahí donde comienza la interpretación científica de lo que es el amor. Pero ya la sexualidad visual ya la tenemos desde que nacemos, desde el momento mismo del parto. Algún día hablemos del parto y vamos a ver cómo sufren aquellas mujeres donde van al médico y el médico las mete en un cuarto y le dicen puje, y esas pobres mujeres son tratadas como animales. Así es. Y cómo diferencia cuando el médico las trata con afecto, con cariño, y esa mujer recibe un niño desde vientre con satisfacción, porque el placer es satisfacción y la satisfacción es la capacidad de integrar el amor en cualquier acto de mi vida. Pero entonces, concretamente, ¿cómo nosotros podríamos ayudar como sociedad para poder tener una sexualidad sana en nuestras nuevas generaciones? Porque si decimos que la responsabilidad cae sobre nosotros los papás y nosotros los papás todavía no estamos bien educados en este tema, ¿desde dónde comenzamos a trabajar? Yo tengo un curso que he pasado y que tengo varios grupos, y se llama PESES, Padres Eficaces con Entrenamiento Sistemático. Creo que es importantísimo comenzar a tener escuela para padres, para hablar de todos los temas, pero en especial de la comunicación y de la sexualidad, que son básicas para la orientación sexual. Porque yo, padre, si no estoy feliz en mi sexualidad, porque mi pareja no es lo que yo pensé, ya estoy educando mal a los niños. Si yo, mujer, no estoy satisfecha por múltiples cosas del esposo, porque no es cariñoso, porque no me besa, porque no me acaricia, porque no me habla, etcétera, etcétera, ya estoy educando a mis hijos. Porque los hijos percibimos la satisfacción de la mamá y el papá, el amor de la mamá y el papá. Entonces ya no nos hacemos preguntas. Y hasta un divorcio, después que la pareja ha tenido una temporada de afecto en su relación, termina, hay que hablarlo. Pero si el afecto es cortado y el hijo tiene que decir, bueno, ¿qué pasó aquí? Entonces el niño queda con interrogantes, aunque papá y mamá no lo noten o no lo visualicen. El ser humano es un ser humano que nace con conciencia y muere con conciencia. Por lo tanto, se requiere urgente de escuela para padres que nos eduquen a los hijos, que eduquen a los hijos y que esos nuevos hijos puedan educar a su familia. Siempre bajo la base de que cada persona es libre de decidir por su vida.
pero no es libre de hacer infelices a los hijos. Sí. Porque esos hijos van a ser futuras generaciones. Correcto. Estamos hablando sobre sexualidad con la licenciada Nancy Bozo. Les pedimos una pausa y enseguida regresamos con más. Regresamos en Voces de Ciudad para hablar sobre sexualidad. Dijimos que nosotros venimos de una generación en la que hablar sobre sexualidad era un tema tabú y que debemos de naturalizar el tema primero nosotros para luego poder enseñar, y no solo enseñar, demostrar una sexualidad sana a nuestros hijos. Y lamentablemente podemos ver que esta falta de educación en la sexualidad que tenemos los papás también genera muchos casos de violencia sexual dentro del seno familiar, ¿no es cierto? Y es lamentable. Entonces tenemos que nosotros educarnos primero para poder tener un ambiente favorable para el crecimiento de nuestros hijos y que sean personas sanas sexualmente, ¿no es cierto? Exactamente. Licenciada, sus palabras, sus recomendaciones para la audiencia. Participar en escuela para padres donde formen su mismo criterio, porque en este momento, Elisa, si tú analices, y algún día lo tocaremos este tema, estamos en una sociedad de niños, porque solo el niño es el que actúa sin criterio, sin reflexión, y por lo tanto seguimos formando niños, hijos, niños, generaciones. Yo creo que es conveniente, ya que no hay una institución como un gobierno que lo haga, comenzar a formar a través de la iglesia y a través de diferentes instituciones que apoyen a la familia, cursos para padres, cursos para control de la ira, cursos para entender que el amor no es el deseo. Y eso es básico para que yo el otro día me sorprendí mucho, Elisa, pasando por la 21 de mayo a las 11:30 de la noche porque se pinchó la llanta, y ver niñas ni siquiera formadas con una vestimenta terriblemente como una mujer diríamos, de un salón, casi semidesnuda, chiquillas, que estaban yendo a esa discoteca. Y en las esquinas, personas extranjeras vendiendo paquetitos. No sé si eran dulces, aunque algunas personas me dijeron que era droga. Si la sociedad permite esto y los padres no hacemos nada, ¿hacia dónde nos dirigimos? Correcto, es bastante preocupante. Licenciada, vamos a dejar en las redes sociales del programa todos los datos sobre los cursos que me acaba de mencionar, que es bueno que nosotros podamos darle las herramientas al Radio Escucha para que ellos puedan también poner en práctica todo lo que hablamos acá en el programa. Le agradezco mucho por su tiempo, licenciada Nancy Bozo. Gracias, y vamos a estar pronto tocando otros temas bastante interesantes también relacionados con el crecimiento personal, con cómo ser buenos ciudadanos en en esta sociedad que tenemos, ¿no? Gracias, licenciada. Muchas gracias, Elisa. Un saludo a todos los oyentes, una felicitación a la radio y que sea productivo todo lo que hacemos en favor de la sociedad cruceña, boliviana y para el mundo. Así es, licenciada. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, Elisa. Muchísimas gracias. Hoy en Voces de Ciudad hablamos sobre sexualidad desde la educación. ¿Qué es sexualidad? ¿Qué aspectos abarca? ¿Quiénes son los actores principales en la educación de la sexualidad de nuestros niños y jóvenes? ¿Cómo es la manera correcta de educarlos en sexualidad? ¿Desde qué etapa formamos nuestra propia sexualidad? ¿Qué papel tiene la escuela, los educadores en la educación sexual de nuestros niños y jóvenes? Todo eso lo vimos hoy con nuestra invitada, la licenciada Nancy Bozo Labadens, a quien agradecemos mucho por la compañía, por sus palabras, por compartir sus conocimientos con nosotros. Gracias, licenciada. Todo un gusto y muchas gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Soy Elisa Sanabria y esto fue Voces de Ciudad. Te invito a continuar con la programación de Ciudad Radio. Hasta la próxima.